vamos a tratar de mencionarlos de una forma rápida, y los músculos que forman la cara posterior de la pelvis, que son tal vez los que nos van a importar un poquito más, a los que les vamos a poner más atención. Pero para recordar, vamos a hablar que la pelvis es una estructura ósea que ocupa la parte inferior del cuerpo humano, ¿verdad? Va a estar formada por estos huesos que tenemos acá, va a estar formada por el sacro, por los huesos coxales, y van a delimitar este espacio. O sea, toda esta estructura que vemos acá va a ser lo que vamos a llamar pelvis. Entonces la pelvis va a tener como límite posterior al sacro y a sus alas, los límites laterales, los huesos, la línea iliopectínea de los huesos coxales, y hacia adelante vamos a tener como límite lo que es el pubis y la sínfisis del pubis. Nosotros podemos trazar una línea imaginaria desde el promontorio, que es esto que tenemos acá, una línea imaginaria que trazamos del promontorio a la sínfisis del pubis. A través de esta línea, nosotros vamos a dividir entonces a nuestra pelvis en dos espacios o dos estrechos. Un estrecho que va a quedar acá arriba, que va a quedar rodeando todo esto, que va a ser el estrecho superior, y un estrecho que queda por abajo de esta línea que nosotros hicimos, que va a quedar aquí abajo, que va a ser el estrecho inferior. Entonces, técnicamente nosotros veríamos que todo esto que queda aquí es el estrecho inferior de la pelvis. Y lo que queda arriba de esa línea, que era este segmento que tenemos acá arriba de las crestas, este va a ser el estrecho superior. Entonces, en base a esta división del estrecho superior y del estrecho inferior, vamos a dividir a la pelvis en dos porciones. La pelvis verdadera, que es esta parte acá, la pelvis real, que es la que está en el estrecho inferior, y la pelvis falsa, que es la que queda en el estrecho superior. En la pelvis verdadera vamos a encontrar todos los órganos que forman parte del periné, el útero, la vejiga, estructuras que son parte del aparato reproductor, tanto masculino como femenino. Y en la pelvis verdadera lo que vamos a encontrar, pues en la pelvis falsa, perdón, lo que vamos a encontrar van a ser las vísceras, ¿verdad? Entonces esta división es importante. Es importante, solo permítanme un ratito. Esa es una división importante. Bueno, entonces, recuérdense, tenemos dos estrechos, un estrecho superior y un estrecho inferior. El estrecho superior o pelvis falsa, estrecho inferior o pelvis verdadera, ¿verdad? Entonces, esa parte tenemos que empezar a comprenderla desde un inicio. Cuando nosotros entonces hablamos de la región pélvica, vamos a ver que en el hombre y en la mujer van a ser distintas y hay diferentes tipos de pelvis. En la pelvis menor, que es este espacio o pelvis verdadera, pues como les decía, lo que vamos a tener son todas las estructuras que forman parte del aparato reproductor. Más importante en la mujer, el aparato reproductor femenino, como es el útero, los ovarios, las trompas. En el hombre, pues vamos a tener lo que es el recto y la vejiga, también en la mujer, pero tal vez desde el punto de vista de la mujer este espacio es más importante. ¿Por qué? Porque este espacio también debe permitir el paso de la cabeza del bebé durante la expulsión en el parto. Entonces debemos conocer las medidas y de dónde sacamos esa medida para determinar si en algún momento dado el parto puede ser posible. La pelvis mayor entonces es la parte más alta y como les decía acá lo que vamos a encontrar son todas las demás estructuras, intestino delgado, parte del colon, y entonces la pelvis es el límite inferior de la pared abdominal. Ahora, cuando hablamos de los músculos los vamos a dividir en dos grupos.
los músculos del piso de la pelvis o del diafragma pélvico, que son estos que vemos por arriba, y los músculos del periné, que son los que vamos a ver por abajo de estas zonas. Cuando hablamos de estos músculos del diafragma, esto lo vamos a mencionar relativamente rápido porque solo me interesa que los conozcan. Vamos a ver que el diafragma o el piso de la pelvis va a estar formado básicamente por dos. Por el músculo elevador del ano y el músculo elevador del ano, que es todo esto, miren, todo este que viene acá, el músculo elevador del ano, va a tener tres fascículos o tres componentes. Uno, este que viene acá, que se va a llamar pubo rectal. Pubo rectal porque viene del pubis al recto, pubo rectal. El otro se va a llamar pubo coxígeo porque viene del coxis al pubis, el pubo coxígeo. Y el tercero va a ser el ilio coxígeo porque viene del hueso ilio, del borde superior del agujero obturado, del hueso ilio, hacia el coxis. Entonces estos tres músculos, estos tres fascículos, pubo rectal, pubo coxígeo, ilio coxígeo, forman un solo músculo, el músculo elevador del ano. ¿Sí? Entonces estos son los que forman o que van a rodear al ano. Como vamos a ver cuando hablemos de los músculos del periné, aquí vamos a tener dos triángulos. Un anterior, que va a ser el triángulo urogenital, y un posterior, que va a ser el triángulo anal. ¿Sí? Pero esto es importante recordar que este músculo tiene tres fascículos. El otro músculo que vamos a tener a este nivel va a ser el músculo coxígeo, que va a estar hacia aquí atrás, estos que tenemos acá. Estos músculos coxígeos forman, junto con el músculo elevador del ano, el diafragma de la pelvis y separan a la pelvis del periné. ¿Sí? Bueno, entonces, en estos músculos coxígeos vamos a tener al músculo isquiocoxígeo, porque viene del isquion al coxis, un pubo coxígeo que viene del pubis al coxis. Entonces, estos músculos coxígeos, estos dos que vemos aquí atrás, juntos con los elevadores del ano, forman el diafragma de la pelvis. Ahora, cuando hablamos del periné, hablamos de que estamos abajo de los músculos del diafragma. Entonces, el periné es un compartimiento formado por varios músculos. Y vamos a trazar una línea imaginaria de la espina ciática a espina ciática y vamos a delimitar entonces dos triángulos, uno anterior y uno posterior. Entonces vamos a tener dos triángulos. Este triángulo anterior lo vamos a llamar triángulo urogenital. ¿Por qué? Porque aquí vamos a tener en la mujer a la vagina, en el hombre a la salida de la uretra, la vagina de la mujer y el cuerpo cavernoso aquí adelante. Entonces, esta sería una pelvis de mujer, ¿verdad? Porque tendríamos la abertura de la vagina. En el hombre solamente tendríamos la abertura de la uretra. Entonces, este es el triángulo urogenital. Y un triángulo posterior, que va a ser el triángulo anal. Entonces, el periné lo dividimos en dos espacios. Un triángulo anterior, un triángulo posterior. En el triángulo anterior, vamos a ver si tengo otra imagen. Sí, en el triángulo anterior vamos a tener varias estructuras importantes. Vamos a tener un músculo acá, este que está acá, que es el músculo que se va a llamar esfínter externo de la uretra. ¿Sí? Este va a ser el esfínter de la uretra. Un poquito más atrás en el hombre, pues lo que tendríamos aquí también sería a los músculos bulboesponjosos, ¿verdad? Estos músculos bulboesponjosos en el hombre van a ser parte de lo que es el pene. En la mujer existen, pero son muy, muy pequeños y lo que hacen es rodear al orificio vaginal. También en el periné vamos a encontrar
a estos músculos que vienen acá, que son los músculos isquiocavernosos y el músculo transverso profundo del perineo. Estos músculos forman el triángulo anterior. El límite entre el triángulo anterior y el posterior va a ser el músculo transverso superficial del perineo. En el triángulo posterior o triángulo anal, vamos a tener primero al esfínter externo del ano. Vamos a tener acá en esta vista, vamos a ver todavía algunas fibras del elevador del ano. Vamos a tener el transverso superficial del periné, a este mismo, que es, como dijimos, es el límite entre el triángulo anterior y posterior, el transverso superficial del periné. Vamos a tener otro músculo un poquito más adentro, abajo de este, que va a ser el transverso profundo del periné. Y ¿cómo se llama? Y al músculo, perdón, se me trabó la lengua, al músculo obturador interno, que va a andar también pasando en un momento por acá, aunque el obturador es más de los músculos de la pelvis posterior. Entonces, en resumiendo, o en resumen, de una forma rápida, porque a estos no les vamos a dar tanto interés, los músculos del piso de la pelvis y del periné pues van a estar delimitados en dos espacios, en la parte del diafragma, que dijimos que eran los elevadores del ano, y los coxígeos, en la parte perineal, que va a tener dos triángulos, un anterior y un posterior. Eso es importante recordar y tal vez recordar quiénes participan en cada uno de esos triángulos. Entonces vamos a empezar a hablar de los músculos de la pelvis ósea, o los músculos de la región posterior de la pelvis. Claro, aquí vamos a tener uno anterior que va a ser el músculo psoas ilíaco y vamos a tener otros que van a ser posteriores. Entonces lo que vamos a hacer es dividir a los músculos de la pelvis en anteriores y posteriores. Anteriores, solamente el psoas ilíaco. En el plano posterior, vamos a dividirlos en tres niveles o tres planos. El plano profundo, que va a estar formado por el glúteo menor, el piramidal, el gemelo superior, el obturador interno, el gemelo inferior y el cuadrado crural. También vamos a agregar a estos al obturador externo, porque son dos obturadores, un interno y un externo. El plano medio, que lo forma un solo músculo, que va a ser el glúteo medio, y el plano superficial, perdón, aquí no es profundo, el plano superficial, que va a estar dado por el glúteo mayor y por el músculo tensor de la fascia lata. Estos músculos, este cuadrito no lo vamos a aprender de memoria porque va a ser importante para recordar el orden de los músculos. De estos músculos que hemos mencionado, el psoas ilíaco va a ser inervado por el nervio crural. Estos son los músculos, el plano anterior, el psoas ilíaco va a ser inervado por el crural. El nervio glúteo menor va a ser inervado por el nervio glúteo superior, que es rama del plexo sacro. El piramidal es inervado por el nervio piramidal, también que es rama del plexo sacro. El gemelo superior es inervado por el nervio gémino superior. Cuesta escribir aquí. El nervio gémino superior, también rama del plexo sacro. El obturador interno es inervado por el nervio obturador interno, también rama del plexo sacro. El cuadrado crural es inervado por el nervio gémino, por el nervio gémino inferior, que es rama del plexo sacro. El tensor de la fascia lata, el glúteo medio, es inervado por el nervio glúteo superior, que también proviene del plexo sacro. Y en el plano profundo, el glúteo mayor y el tensor de la fascia lata son inervados por el nervio glúteo superior. Todos estos
ramos del plexo sacro. Bueno, con este cuadro y con esa información vamos a empezar a platicar de cada uno de los músculos. Del primero que vamos a hablar es el músculo de la región anterior, que es el psoas ilíaco. El músculo psoas ilíaco lo vamos a encontrar sobre la fosa ilíaca del hueso coxal. Se origina en los 2/3 superiores de la fosa ilíaca, esta parte de acá arriba, se origina en los 2/3 superiores de la fosa ilíaca y se inserta mediante una fusión con el psoas, el músculo psoas abdominal, en el trocánter menor del fémur. Entonces, se origina en los 2/3 superiores de la fosa ilíaca y se inserta hacia abajo, se inserta en el trocánter menor del fémur. Este es un músculo flexor del muslo cuando la tensión se hace sobre el hueso coxal. Entonces, el hueso ilíaco es un hueso relativamente sencillo. Incluso algunas veces está fusionado o se fusiona con el músculo iliozoas. El siguiente músculo que vamos a hablar es este músculo que tenemos acá, que se llama músculo obturador externo. Es este. Como su nombre lo dice, este músculo obturador externo se va a encontrar cerrando a este agujero que tenía el hueso coxal, el agujero obturado. Atrás de este, lo que vamos a encontrar es la membrana obturatriz y un plano más profundo encontraríamos al obturador interno. Entonces, este es el músculo obturador externo. Entonces, son dos, un externo y un interno, por delante del agujero obturado. Este, después de que se origina en el borde del agujero obturado, se dirige hacia afuera y pasa por detrás del cuello del fémur. Vamos a ver, creo que tengo una así, aquí está. Pasa por detrás del cuello del fémur, que vendría acá, miren, pasa aquí por detrás del cuello, y termina insertándose en una estructura que se llama fosita digital del trocánter mayor. Entonces, se origina en el borde del agujero obturado, se dirige hacia afuera, pasa por detrás de la cabeza del fémur y se inserta en la fosita digital del trocánter mayor. Este va a ser inervado por el nervio obturador rama del plexo sacro. Entonces, su origen, borde del agujero obturado, se inserta en la fosita digital del trocánter mayor. Después tenemos al siguiente músculo, que va a ser este que vemos acá. Aquí ya quitamos al externo y quitamos la membrana obturatriz. Y tenemos al músculo obturador interno. El origen de este es el marco posterior del agujero obturado. Pasa por debajo de la espina ciática. Pasa por debajo de la espina ciática. Este que viene acá, pasa por debajo de la espina ciática y se inserta en el trocánter mayor. Se inserta en el trocánter mayor. Este es el obturador interno. Se inserta entonces en el trocánter mayor. Origen, marco posterior del agujero obturado, inserción en el trocánter mayor. Inervado por el nervio obturador interno, rama del plexo sacro. Estos músculos, los dos obturadores, tienen la función de ser rotadores externos del muslo. El siguiente va a ser nuestro músculo gemelo superior. Este de acá arriba va a ser el gemelo superior y este va a ser el gemelo inferior.
Este dijimos que era el obturador interno, ¿verdad? Para que no nos vayamos a hacer bolas con la imagen. Entonces, el músculo gemelo superior se origina de la espina ciática. El gemelo superior se origina en la espina ciática y se inserta en el trocánter mayor. La espina ciática estaría acá. Entonces se origina de la espina ciática y se inserta en el trocánter mayor. Importante, dato bien importante. En la espina ciática se insertan dos músculos y un tendón. El músculo elevador del ano, que viene acá atrás, miren. El músculo elevador del ano es todo este. El músculo gemelo superior y el ligamento sacrociático que viene acá, que viene de la tercera o cuarta vértebra sacra a la espina ciática. Entonces, en la espina ciática se insertan dos músculos y un ligamento. El músculo gemelo superior, el músculo elevador del ano y el ligamento sacrociático. Importante, ese no se les debe olvidar. El gemelo inferior, que es este que vemos aquí abajo, el gemelo inferior, este se origina en el isquion, en el borde también del agujero obturado, pero del isquion, y se inserta en el trocánter mayor. Se inserta en el trocánter mayor. Este es nuestro gemelo inferior. Se inserta en el trocánter mayor. Ok. Después tenemos que de este, vamos a ver qué es lo que tengo aquí. Así. Vamos a borrar todo esto un ratito para poderles explicar esto que va a ser importante. Bueno, entonces tenemos la imagen de cómo están ubicados, ¿verdad? A la espina ciática dijimos que llegaba este ligamento, que era el ligamento sacrociático. ¿Sí? Hacia afuera del ligamento sacrociático o por fuera de este y de la cresta ilíaca, que es esta parte de acá arriba de la cresta ilíaca, toda esta parte de acá, hacia el isquion, se forma el ligamento sacrociático menor. Estos dos ligamentos y la escotadura ciática van a formar un orificio que se llama agujero ciático. Entonces, este sería nuestro ligamento ciático menor, este es nuestro ligamento ciático sacrociático, y este hoyo que queda acá, este hoyo que tenemos acá, es el agujero ciático, ¿sí? El agujero ciático. ¿Quiénes pasan a través de este agujero ciático mayor? A través del agujero ciático mayor va a pasar el músculo piramidal, la arteria glútea, la arteria isquiática, la arteria pudenda y el nervio ciático. Entonces, en este espacio, vamos a pintarlo, vamos a dibujarlo. En este espacio, en el agujero ciático mayor, que está delimitado acá, pasa un músculo, el músculo piramidal. Pasa el músculo piramidal. Pasa la arteria glútea, acá va a pasar la arteria glútea, va a pasar la arteria isquiática, que viene un poquito más abajito, como del isquion, la arteria isquiática, la arteria pudenda y el nervio ciático. Por eso se llama agujero ciático mayor. Entonces recuerden quiénes lo forman o quiénes lo delimitan, ¿verdad? La escotadura ciática mayor, el ligamento sacrociático y el ligamento sacrociático menor. Entonces el ligamento sacrociático menor, sacrociático mayor,
y la escotadura ciática eliminan el agujero ciático mayor, por el que pasa el músculo piramidal, la arteria glútea, arteria isquiática, arteria pudenda y nervio ciático. Importante recordar ese dato. Bueno, continuemos. El siguiente músculo del que vamos a platicar va a ser el músculo piramidal. ¿Cómo sabemos que es el piramidal? Porque atraviesa el agujero ciático, ¿verdad? Vamos a ver si lo teníamos por acá solito. No, el músculo piramidal. Este es el músculo piramidal. El músculo piramidal nace en la cara anterior de las vértebras sacras, segunda, tercera y cuarta. Nace acá, en la segunda, tercera y cuarta vértebra piramidal. Este es el músculo piramidal. Y se inserta en el vértice del trocánter mayor. Se inserta en el vértice del trocánter mayor. Este es el músculo piramidal. Aquí lo tenemos pintado de azul, miren. Entonces se origina en las vértebras sacras segunda, tercera y cuarta y se inserta en el trocánter mayor. Acá nos falta ver otro músculo de los que son de la región de los músculos profundos, ¿verdad? Que va a ser este músculo que tenemos acá, que se llama músculo cuadrado crural o cuadrado femoral. El músculo cuadrado crural se va a originar por debajo del gemelo inferior. Se origina del isquion, va del isquion al borde posterior del trocánter mayor. Al borde posterior del trocánter mayor. Aquí solo nos faltaría mencionar que estos músculos, el piramidal, el gemelo superior, obturador interno, obturador externo, gemelo inferior y el cuadrado crural en conjunto, incluyendo el glúteo medio, que ese es el plano medio de los músculos de la pelvis posterior, forman una estructura que se llama el ramillete pelvitrocanterio. El ramillete pelvitrocanterio o pelvitrocantérico. Entonces el ramillete pelvitrocantérico es el que se encarga de la rotación. Así como en el hombro hay un manguito rotador, en la cadera tenemos al ramillete pelvitrocantérico o pelvitrocantérico. ¿Quiénes forman el ramillete pelvitrocantérico? Los músculos del plano profundo de la pelvis posterior, piramidal, gemelo superior, obturador interno, obturador externo, gemelo inferior, cuadrado crural y del plano medio, el glúteo medio. Ramillete pelvitrocantérico. De ahí tenemos a este, que va a ser el músculo glúteo menor. El nervio del músculo glúteo menor, vamos a ver si lo tenemos por acá solito. Sí. El músculo, perdón, este es el músculo glúteo medio. Vamos a regresarnos un cachito. Sí, aquí tenemos al músculo glúteo medio. Este musculito es el músculo glúteo menor, perdón, se inserta en la fosa ilíaca posterior, se inserta en la fosa ilíaca posterior y se origina la fosa ilíaca posterior y se inserta en el trocánter mayor. Este es el músculo glúteo menor. Si ustedes se recuerdan, en el hueso coxal habían unas líneas que se llamaban glúteas y dividían a la cara posterior del hueso coxal en 3 espacios. Uno para uno de los glúteos, para el glúteo menor, para el glúteo medio y el mayor que iba a estar un poquito más fuera. Entonces el glúteo menor. El músculo glúteo medio es uno solo. Músculo glúteo medio es uno solo, forma el plano medio de los músculos de la región posterior de la pelvis. Es este que vemos acá, el glúteo medio. Este se va a insertar
también en la fosa ilíaca posterior, ¿sí? Se inserta en la fosa ilíaca, zona media de la fosa ilíaca, y se inserta en el trocánter mayor. Si se acuerdan, cuando hablamos de fémur, la línea áspera se dividía, se hacía en tres, tres líneas se dividían en tres crestas, perdón. Entonces a una de esas crestas se dirige el músculo glúteo medio. Entonces de la zona media de la fosa ilíaca externa al trocánter mayor. Y el músculo glúteo mayor, que es este que vemos acá, todo este grandote que vemos acá, que es el más externo de estos músculos, se origina en la cara interna de la cresta ilíaca y se inserta en la línea áspera. Entonces, el glúteo mayor, se origina en la cresta ilíaca, se va a tener también un origen en el ligamento sacrociático mayor y se inserta en la línea áspera. El glúteo menor, el glúteo medio y el glúteo mayor van a tener funciones. El glúteo menor es separador del muslo. El glúteo medio es separador y rotador del muslo. El glúteo mayor es extensor del muslo y rotador externo. Y de ahí nos queda por ver al siguiente músculo, que va a ser el músculo tensor de la fascia lata. Este es un músculo que se encuentra en la cara externa, se inserta en la espina ilíaca anterosuperior, en este espacio que vemos acá, se inserta en la espina ilíaca anterosuperior. Y en esta espina ilíaca anterosuperior no solo se inserta el tensor de la fascia lata, sino también se inserta el sartorio y la cintilla iliopúbica. Entonces, el tensor de la fascia lata se origina en la espina ilíaca anterosuperior y se inserta por medio de una cintilla. Esta estructura blanca que vemos aquí se inserta por medio de una cintilla que se llama cintilla de Maillard. No sé si lo puedo escribir. La cintilla de Maillard. Así se escribe. Para que lo pude hacer. Por medio de la cintilla de Maillard, que es todo esto, en una estructura ósea o en una tuberosidad ósea que se llama tubérculo de Yerdi. En el tubérculo de Yerdi. Entonces se origina en la espina ilíaca anterosuperior y por medio de la cintilla de Maillard llega al tubérculo de Yerdi. Entonces recordemos, esto es importante que no se nos olvide. El músculo tensor de la fascia lata es el músculo más superficial, más o menos mide lo que mediría una mano puesta así sobre su cintura. Se origina en la espina ilíaca anterosuperior. Por medio de la cintilla de Maillard se inserta en el tubérculo de Yerdi. Muy bien. Y estos son los músculos de la pelvis. Estos músculos son importantes porque son los que van a formar parte de las nachas, ¿verdad? Entonces es importante recordarnos cuáles son los profundos, cuáles son los superficiales, quiénes delimitan el agujero ciático mayor, qué estructuras pasan por ese agujero ciático mayor. Y pues con esto concluimos esta parte de músculos de la pelvis. En la siguiente clase pues vamos a platicar de los músculos del miembro inferior, que sería, vamos a dividirlos en